Llevo 15 años escribiendo sobre la venta de pasaportes. Hay un mundo donde este pasaporte azul ya no vale tanto. Creo que ya vemos eso y puede empeorar. Antes vender pasaportes era turbio, pero un grupo de consultores limpió ese negocio. Ahora, los estadounidenses son los principales clientes de estos intermediarios de ciudadanía. Otros países pueden cerrarte las fronteras en cualquier momento, no eres tan libre. Los estadounidenses ven su país de forma muy distinta a hace 10 o 15 años. Muchos creen que tener un plan B es necesario porque no es justo que los ricos compren pasaportes y los pobres deban quedarse en campos de detención. Si fueras a aconsejar a alguien, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son los factores más importantes que deberían considerar? Si no investigas, puede salirte mal. Sé que creciste en Suiza y es un lugar bastante fascinante. Estoy seguro de que estás de acuerdo. Es neutral, es internacional, tiene todas estas partes diferentes y la gente tiene diferentes pasaportes en diferentes idiomas. Pero también tiene un lado oscuro que recién descubrí. Creciste oyendo del oro nazi y la riqueza judía robada, que al parecer aún existe. Está congelado, no pueden hacer mucho. Está bien, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que está congelado? Bueno, no puedo darte un ejemplo específico de la era nazi. Pero más recientemente, personas como Muammar Gaddafi, otros dictadores que han sido derrocados, tenían mucho dinero guardado en bancos suizos. Como estas personas son objetables, sus cuentas se congelan para impedir que ellas o sus herederos usen el dinero. Pero entonces no está claro a dónde va a ir, ¿verdad? Así que está como suspendido en la bóveda, en la cuenta, y nadie puede gastarlo. El banco en realidad debe disfrutar eso, porque ahora tienes 5.000 millones de dólares estadounidenses en una cuenta de Gaddafi. Ellos dicen, oh, todo lo que podemos hacer es cobrar intereses sobre esto e invertirlo durante los próximos 30 años. Lo siento. Sí, supongo que eso debe contar para sus diversos requisitos de reserva. No es un maltrato. Sí, eso es turbio. Sé de una demanda colectiva de un grupo judío que decía, podemos probarlo. No lo sé, 1.000 familias. Los nazis pusieron cosas robadas en Suiza. Devuélvanlas. Creo que acordaron varios miles de millones de dólares. Estamos en una época donde Suiza ya reconoció que el dinero está ahí, que se hizo daño, que los nazis son malos y por eso han estado pagando varias demandas. ¿Eso basta para reformar el sector bancario suizo? Depende a quién preguntes. Aún no sabemos qué hay ahí. Definitivamente ya no estamos como en los años 90, antes de todas estas demandas. Ya veo. ¿Te provoca algo como te hace sentir como suizo? Me haría sentir como cuando, siendo estadounidense, alguien dice, soy nativo americano y me quitaron mis tierras, y pienso, eso es terrible. Suiza es un lugar muy agradable y bonito para vivir y crecer, y uno lo da por hecho hasta notarlo. Gran parte de esa riqueza proviene, en cierto modo, a costa de personas menos afortunadas. Creo que eso ocurre con toda la riqueza, ¿no? Siempre se perjudica a alguien. Pero en Suiza realmente es como una política de Estado, lo ha sido durante mucho tiempo, y muchas de las riquezas suizas son la pobreza de otras personas. ¿Puedes profundizar en eso? Ginebra, donde crecí, es un centro de intercambio de materias primas. Cerca de la mitad del café y cacao mundial pasan por ahí solo como transacciones, no solo para chocolaterías. Y sabemos que estas prácticas, que ya sabes, estas industrias explotan a los países en desarrollo y a las personas pobres, así que no es equitativo. Y Suiza siempre se lleva una parte y realmente obtiene una gran ventaja por estar en el centro de estos intercambios de materias primas. Otro ejemplo es el petróleo. Aunque por las sanciones se comercia menos, Suiza sigue siendo un gran centro petrolero. Eso no significa que los barriles de petróleo estén llegando físicamente a la ciudad, ¿verdad? Son números en una pantalla, son como proyecciones hacia el futuro, pero el petróleo tampoco es bueno para el planeta. Y de nuevo, está esa cara bonita y limpia de la prosperidad suiza, y luego está el otro lado, ¿de dónde viene? ¿Qué está haciendo? Sí, es fascinante como un país que, creo, no tiene salida al mar, es esencialmente uno de los puertos más grandes para materias primas en todo el mundo. No solo materias primas, también envíos. Es un centro de envíos y comercial. Es absurdo. Es absurdo porque es como, oh, ¿quieres cuántos barriles? No, 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 no los traigas aquí. No quiero eso en mi casa, pero sí quiero comerciarlo y ganar dinero con eso. Es como el capitalismo en su máxima expresión, como cómo funciona esto otra vez. Mira, tengo una hoja de cálculo muy grande y por eso soy multimillonario o por eso tengo 100.000 millones de dólares entrando.
Exacto. También es muy inteligente que Suiza haya creado este modelo de negocio. Lo menciono en el libro. Ellos idearon esto desde la Edad Media, cuando los cantones no eran un estado-nación. En ese momento se dieron cuenta de que no tenían mucho a su favor, eran pobres, no tenían salida al mar, ya sabes, no tenían muchos recursos. Tenemos jóvenes que podemos entrenar para luchar por vecinos ricos y poderosos. Así nació el comercio de mercenarios. Este modelo mercenario de realmente crear riqueza de lo que sea, de lo que puedas encontrar, ha perdurado a través de los siglos. Primero cuerpos, luego oro y después productos más abstractos. Suiza quiso ser centro de criptomonedas un tiempo, por eso siempre va un paso adelante. Cuéntame más sobre el comercio de mercenarios. He oído de la Guardia Suiza, pensé que solo eran los del Vaticano, pero fue algo importante un tiempo. Sí, la Guardia Suiza son soldados suizos entrenados que protegen el Vaticano y básicamente solo están de pie ahí. No creo que tengan trabajos difíciles, o mejor dicho, no están en guerra. El negocio mercenario suizo inició en los años 1300 con hombres suizos entrenados en regimientos. Se volvieron expertos en formar agrupaciones y atacar al enemigo, peleando por encima de su categoría como soldados feroces y brutales. Otra ventaja de contratar mercenarios es que no tratas con tu gente, sus políticas de clase ni sus lealtades políticas. Son pistoleros a sueldo y esto es muy útil si solo quieres, por ejemplo, acabar con tu enemigo y no tener que lidiar con las consecuencias o no tener que rehabilitar después. Los soldados viven en tu país, los mandas a casa, son armas de alquiler y eso beneficia a todos. Beneficia a Suiza porque se van los jóvenes problemáticos. Es bueno para el país extranjero porque contratan a personas sin lealtad particular. Y supongo que en cierto nivel también estaba bien para estos hombres que no tenían mucho que hacer en casa, tal vez no habrían tenido trabajo. No justifico el comercio de mercenarios, pero el acuerdo era visto como beneficioso para ambos. Así que si están desempleados, únanse a cualquier ejército y ataquen civiles por dinero. Eso es lo que parece. Suiza ya no tiene mercenarios, pero mantiene un gran ejército permanente y el servicio militar es obligatorio. Sí, lo noté cuando fui. Siempre ves lo mismo en esos pasos de montaña, tipos sentados en el borde de un tanque o algo así, subiendo y bajando la colina con sus uniformes. Yo pensaba, las navajas suizas, ¿no? Eso también es típico. Parece un lugar tan pequeño que no lo necesitaría. ¿Por qué un país neutral necesita un ejército? Probablemente sea una pregunta tonta, pero creo que mucha gente se lo pregunta, especialmente si es un país pequeño. No podías pelear contra Alemania, pero ahora sí. Es para protegerse. La mayoría de los países tienen ejército por razones habituales. Ser neutral no garantiza no ser atacado. Sí, pero antes, cuando los amenazaron, solo dijeron, está bien, ¿no? ¿No fue así como quedaron bajo control nazi? Hacen muy buenos arreglos. ¿Creciste ahí? ¿La mitad no era suiza? Sí. Así que crecí en Ginebra y realmente estaba en esta burbuja internacional. Mis padres trabajaban en la ONU. Fui a escuelas internacionales la mayor parte del tiempo y en Ginebra hoy en día casi la mitad de la población nació en otro lugar. Es un grupo de personas muy internacional. En la comunidad de expatriados es aún más notorio, ya que vienen por algunos años, aunque a veces se quedan más tiempo. Se siente transitorio, como si la gente siempre estuviera en movimiento y no tan conectada con el resto de Suiza. Escribiendo este libro, aprendí cosas sobre Suiza que no vi en la escuela. Estudiábamos la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa y otros temas, pero no la política ni la historia suiza. ¿Lo dejaron fuera a propósito? Solo creo que no era parte del plan de estudios y realmente no pensaban que fuera tan importante. Porque recuerda, muchas de las suposiciones de estas escuelas es que la gente no se va a quedar en Suiza y la mayoría de la gente no se quedó en Suiza. Tengo amigas en Singapur y Kenia y ya sabes, Suecia, así que no es una suposición completamente irrazonable. Dicho eso, si estás en un lugar, probablemente sea bueno saber un poco sobre, ya sabes, el lugar. Sí, uno pensaría eso, pero yo no lo creo. Como estadounidense, no creo poder criticar de forma creíble el sistema educativo de otro país. ¿Fuiste a una escuela para hijos de diplomáticos? Sí, era una escuela internacional. Sí, eso suena muy divertido, la verdad. Me gustó mucho, fue una gran educación, salvo por las partes suizas. Sí, claro, dime sobre los puertos francos.
Hablaremos más de esto después, pero suena como un almacén sin ley lleno de botín. Te corregiré sobre la falta de ley después. Pero sí es un almacén lleno de botín. El Puerto Franco de Ginebra es solo un almacén, como una mini bodega para multimillonarios. No impresiona, solo hay una reja y algunos guardias afuera. Pero por dentro, este almacén se beneficia de varias concesiones regulatorias que el almacén de al lado no tiene. Así que se considera fuera del territorio aduanero suizo. Lo que eso significa es que, para efectos de la mayoría de los impuestos, como los impuestos de importación y aranceles. Ahora hablamos de aranceles y otros impuestos. No estás en Suiza, eso no te lo impondrán los suizos. Esto significa que si tienes una pintura que quieras vender en el almacén o esconderla de tu pareja, o simplemente guardarla y mantenerla en secreto, por si acaso, ya sabes, guardarla para cuando la necesites, puedes hacerlo. También hay un alto nivel de secreto. Nadie sabe qué hay en estos almacenes. Nadie siquiera sabe cuánto vale el botín. No solo hay pinturas, también oro, autos y vino. Historia graciosa. Conocí a una vendedora de vino en Laos que trabajaba para un viñedo y todo lo que producían iba directo a un puerto franco. No, 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 era en Europa. Regresé de Laos, donde plantarían y se puede cultivar vino. La conocí en Laos. Ella era belga y el viñedo francés. Hay muchas cosas en estos almacenes ocultas a simple vista. El puerto franco de Ginebra no es un secreto. Si caminas por Ginebra verás letreros del Gedot, la gran fuente del lago, de la ONU, algunos museos y el puerto franco por Fran. Hay letreros en la autopista para llegar, así que nadie finge que no existe. Curiosamente fue más fácil ir a Laos que entrar al puerto franco. Nunca me dejaron entrar. Si no tienes una bodega de objetos raros, ¿por qué te dejarían entrar? Sé que soy demasiado pobre. Bueno, además eres periodista y probablemente sean alérgicos a los periodistas. Sí, ya sabes, algunas personas han entrado y echado un vistazo, pero a mí no me funcionó. No podrás entrar al almacén de alguien, tendrías que hallar a alguien con uno que quiera llevarte. No sé, ayudarles a mover algo o lo que sea, para mí eso es una locura. Es como una isla administrativa. Esencialmente es como una pequeña, sí, es como una pequeña zona aeroportuaria o una pequeña zona libre propia. Sí, Tal vez sea una pregunta tonta, pero ¿por qué existen estas cosas? históricamente el puerto franco de Ginebra y otros puertos francos tuvieron un papel clave en el comercio mundial. Al igual que hoy en día, las potencias coloniales no querían comerciar entre sí. Tenían altos aranceles, tenían varias reglas y restricciones sobre el comercio, y los puertos francos eran áreas donde podían crear un espacio aparte. Por ejemplo, en una isla del Caribe decían que no podías comerciar ron con los franceses, pero sí allí. Era un lugar con más libertad comercial y diversidad, donde personas que no podían vivir en otras partes podían estar en el puerto franco, ya fuera en Italia, Alemania o una isla caribeña. Así que tenía una función importante, estos lugares tenían una función muy importante en el comercio. El puerto franco de Ginebra mostraba que la ciudad estaba en una encrucijada europea, cuando las mercancías reales circulaban y no solo números digitales. Los comerciantes pasaban por ahí y necesitaban descansar 1 o 2 noches. Tal vez querían vender algunas cosas, tal vez querían, ya sabes, hacer contactos, lo que sea que hagan los comerciantes. Aprovecharon los grandes silos de grano del puerto franco de Ginebra. Guardaban su grano ahí y administrativamente ese grano no se consideraba importado a Ginebra. Estaba como suspendido en tránsito, tenía esta cualidad liminal que significaba que no iba a ser grabado con impuestos. No tenías que, ya sabes, llenar toda la documentación que normalmente tendrías que hacer. Era solo para agilizar el comercio y los negocios. Ahora, mencionaste en el libro que el nacionalismo y el proteccionismo cuestan dinero. ¿A qué te refieres con eso? ¿Solo a que es un costo burocrático para lo que estamos haciendo ahora? Por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, vamos a ver que los precios suben, al menos eso es lo que proyectan los economistas. Si pones aranceles y tarifas aduaneras a las importaciones, las personas que las compran terminarán pagando más. Así que tiene perfecto sentido en este marco capitalista tener lugares donde estas tarifas no se apliquen. Esa es básicamente la explicación más simple de la lógica de los puertos libres. Hay una excepción. Este vacío legal permite a quienes están en la cima y saben usarlo ahorrar.
Bueno, esencialmente para superar a las personas que sí tienen que pagar esas tarifas. Sí, básicamente. Y sabes, lo otro importante que hay que recordar sobre el puerto libre y las reglas que se escribieron hace cientos de años es esto. El comerciante almacena su grano en el puerto libre por unos días y luego se va. No puede dejarlo ahí para siempre, ya que no generará intereses ni aumentará su valor. Si lo dejas mucho tiempo, se echa a perder. Por eso, esta regla que lo considera suspendido tiene sentido para algo perecedero. Es un juego diferente. Una barra de oro, una botella de vino o una pintura ganan valor, ¿no? A veces depende de los mercados, depende de las condiciones en las que se almacena el vino, pero ya sabes, el arte definitivamente acumula valor. El oro históricamente no se echa a perder si lo dejas en el puerto franco, simplemente lo puedes dejar ahí. Mientras no hagas algo muy tonto, seguirás siendo oro. Pero esta regla que permite la suspensión indefinida aún aplica. Por eso, suspender tiempo y espacio permite que la gente aproveche ese vacío legal de formas más nefastas que un comerciante de granos. Parece que déjame inventar un ejemplo hipotético aquí. Si yo demandara a alguien por negligencia donde alguien resulta herido y sé que dicen que no tienen dinero, supongo que si solicito por citatorio el contenido de su unidad de almacenamiento en Freeport, Suiza me va a decir que me vaya a volar. Sí, no creo que puedas hacer eso. Depende de la jurisdicción, y al igual que el sector bancario, Suiza ha estado implementando algunas reformas. No es, ni de lejos, el peor Freeport que existe. Hubo un conflicto por antigüedades en el Freeport, y ya no puedes guardar ahí objetos muy valiosos. Ginebra está en tratados de la UNESCO, pero Singapur no. Si quieres guardar estos objetos de forma segura y discreta, elige bien el lugar. Hay otros lugares, otros Freeports que te van a acomodar. Si Ginebra no es el Freeport más sospechoso, ¿cuál lo es? El más sospechoso de todos. Creo que aún no lo hemos visto. Hay Freeports en todo el mundo. Singapur es muy relajado con las antigüedades. En los Emiratos Árabes Unidos y el Golfo, el lavado de dinero es tratado con mayor flexibilidad y hay lugares más tolerantes para cada tipo de transgresión. Sí, tengo un amigo que trabaja en Dubái. Debo tener mucho cuidado de no revelar nada al respecto. Sé que muchos criptobros se mudaron a Dubái y pensaba que varios hicieron mucho dinero con criptomonedas. Él a veces trabaja con ellos. Me dijo que algunos invirtieron bien y ahora viven en Dubái. Hay otros tipos que hicieron una estafa con criptomonedas y viven en Dubái, y luego el resto finge que hizo dinero con las criptomonedas. Pero es completamente lavado de dinero de cárteles de drogas y la mafia rusa, y todos están en Dubái. Sí. Eso es lo mismo que me han dicho. Sí, parece haber un equilibrio, ¿no? Porque el puerto libre más sospechoso podría ser Durban, es puerto libre. Durban, no creo. Quizá no, hay sitios en países más sospechosos, pero arriesgas que ocurra un golpe militar y no recuperes tus cosas. Claro, esto me lleva a un punto clave sobre estas jurisdicciones, la ausencia de ley. Se percibe que los ricos buscan violar la ley y que los puertos libres permiten hacer lo que quieran. Las leyes del puerto libre son claras sobre lo permitido y protegen la riqueza con normas específicas. Para la clientela de estos lugares, los derechos de propiedad son lo más importante. Así que sí hay leyes, solo que son leyes que funcionan muy bien para los ricos y pues para personas potencialmente sospechosas. Sí, quienes dicen que pueden romper la ley y salirse con la suya no entienden que ellos mismos la escriben. ¿Verdad? A los ricos les encantan las leyes, como se vio con los papeles de Panamá hace 10 años. La industria de evasión de impuestos respondió, es legal. Y sinceramente tenían razón. La mayoría de las veces hubo algunas cosas que sucedieron que no eran legales. Pero básicamente estos fideicomisos offshore atraen a los clientes diciendo, bueno, esto es legal aquí, puedes hacerlo y no te van a meter a la cárcel. Por eso son tan populares. Sí, es bastante fascinante. No me había dado cuenta. Además, Suiza, aunque inició como estado mercenario que vendía a sus ciudadanos, también inventó el seguro de vida. Esta es una industria tan aleatoria como surgió esto. Sí, eso muestra su capacidad de especulación. Intentaré resumirlo porque se complica un poco. Entonces, los suizos estaban vendiendo renta. Básicamente son bonos que pagan con el tiempo.
Pero había un pequeño detalle, supongo, en la política que pagaba lo mismo tanto si tenías 6 años como si tenías 65 años. Así que era lógico comprar la póliza ya que costaba igual para una niña pequeña o un hombre mayor. Estos banqueros decían, espera, compremos muchas pólizas de seguro de vida. De estas niñas de buena posición que recién vacunaron contra enfermedades, su esperanza de vida aumentó de inmediato. Estos bonos solo repetían lo mismo, vender los cuerpos de jóvenes para pelear en el extranjero, ahora asegurando los cuerpos de niñas, para especular y ganar dinero, ¿eh? Oh, ya veo. Así que es como probablemente vivirán por un buen tiempo, están vacunadas, son mujeres, son ricas totalmente, van a vivir el doble que algún tipo que está afuera todo el día. Exactamente. Y también les pagaron a las chicas, o sea, ellas también obtuvieron algo de eso. Pero de nuevo, es ingenioso, es muy astuto. Sí, es curioso porque están convirtiendo el arroz y el grano en mercancía, pero también es como, ¿cómo convertimos a nuestra gente en mercancía? Bueno, vendemos a nuestros hombres para que peleen en guerras extranjeras. No, no es algo del año pasado. ¿Qué hacemos ahora? Podemos ofrecer seguros de vida. Veo una tendencia en Suiza. Hay un nivel de abstracción con el que los suizos han podido lidiar que es bastante visionario en ese sentido. Sí, absolutamente. Los puertos francos me recuerdan a Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. ¿No es la última escena donde empujan una caja con el arca entre muchas para que sea olvidada? Eso más o menos imagino. Sí, seguro otros también lo han pensado. Esto facilita el lavado de dinero de alguna manera, porque puedes esconder algo que vale cientos de miles, incluso millones de dólares en una bodega, y nadie va a decir que está ahí. Sí, puede. Definitivamente es uno de esos lugares a los que los lavadores de dinero pueden recurrir. De nuevo, depende del puerto libre y solo para dar crédito donde se debe. Creo que el puerto libre de Ginebra se ha vuelto bastante estricto con este tipo de cosas, principalmente porque tuvieron muy mala prensa, ¿verdad? En este punto suena más turbio de lo que es, pero los otros podrían ser más relajados. Sí, parece que Singapur continuó con eso. ¿Estados Unidos tiene algo similar? Estados Unidos tiene algo similar. Es interesante dado el tema de las tarifas hoy. Entonces, después de la Gran Depresión se aprobaron varias leyes arancelarias, llamadas los aranceles Smoot-Hawley. Ahora, creo que los aranceles de Trump son incluso más altos que esos. Pero eso fue como una gran bofetada para el comercio mundial y de repente las cosas eran mucho más caras de importar. En un esfuerzo por mantener las importaciones al menos un poco, para quizás detener un poco la hemorragia, un grupo de miembros del Congreso aprobó una ley que permitía establecer zonas de comercio exterior. Ahora las zonas de comercio exterior están por todas partes, hay un par de cientos en los Estados Unidos, y son algo así como el puerto libre en el sentido de que son espacios delimitados donde se aplican reglas aduaneras diferentes. A veces se usan para almacenamiento, pero principalmente se usan para guardar cosas. Sí, se usan para almacenamiento y también para manufactura. Y son una forma de importar bienes y mantenerlos ahí. O los reexportas sin pagar arancel o los importas con otra tarifa. Entiendo, es algo complicado. No son una solución mágica para los aranceles, pero históricamente han prosperado en épocas de proteccionismo. ¿Y qué hay de Rusia? Seguramente ellos tienen algo parecido, ¿no? Rusia planeaba hacer de Vladivostok un puerto libre. Cuando preguntabas por lugares sospechosos, la gente decía, uy, ¿qué pasará ahí? Sabes, está bastante cerca de Corea del Norte, está cerca de China, ya sabes, Dios sabe, yo no he estado ahí, realmente no sé mucho al respecto. Y creo que el plan de hacer un puerto libre a gran escala no funcionó, no lo siguieron. Rusia está interesada en esto por razones comprensibles, ya que siempre enfrenta sanciones. Sí, uno pensaría que si estás bajo sanciones todo el tiempo, tal vez no lo necesiten, porque todo el país está dirigido por, quiero decir, como todo el país está sancionado, es como si no necesitaras una excepción en Vladivostok. Simplemente vamos a decir que no tienes que pagar aranceles por nada, a menos que decidamos que queremos obligarte a hacerlo. Sí, también está el típico oligarca ruso con pasaportes de Chipre y Malta y cuenta suiza. Se han diversificado y ya no es tan fácil como antes para ellos hacer transacciones. Pero tienen los contadores correctos y saben cómo hacer las cosas. Sí, Tienen empresas fantasma, por eso encuentran y dicen,
¿Quién pensaría que este director de orquesta, Vladimir Putin, originario de este pueblo, es multimillonario y básicamente es una cartera para Putin? Hasta que prueben que no está sancionado, no deben preocuparse. Puede llamar a su contador y pedirle transferir 100 millones. Y sucede igual. Sí, creo que preferirían evitar las sanciones. Sí, claro. Pero ya sabes, siempre hay, siempre hay. Cada vez que pones una barrera, hay una manera de rodearla, sí. ¿Y Corea del Norte? Sé que tienen zonas económicas especiales porque me ofrecieron ir, pero rechacé. Ellos probablemente estarían interesados porque necesitan dinero y no tienen Estado de Derecho ni reparos morales en Corea del Norte. Sí, Corea del Norte, la última vez que revisé, y no estoy actualizada en esto, estaban planeando crear algunas zonas donde podría ser dueño de propiedades y habría más turismo. Esta sería una zona donde los turistas podrían entrar un poco más fácilmente. Creo que la meta era que fueran puestos de comercio con Rusia y China, y quizá algo de propaganda para que la gente viniera a ver. No creo que hayan tenido tanto éxito o que realmente hayan prosperado, pero esa era la idea, que pudieras tener un espacio en un país comunista donde pudieras ser dueño de alguna propiedad. Y eso en realidad es directamente, probablemente siguiendo los pasos de lo que ha hecho China. China tiene muchas zonas libres, lo que le ha funcionado bien porque mantuvo su régimen comunista y se abrió al mundo. Shenzhen es la zona libre más famosa, dedicada a mercados, empresas y exportaciones extranjeras, además de mucha manufactura. Sí, está junto a Hong Kong, que tuvo un estatus distinto un tiempo. Como saben, Mauricio era fascinante. Es una ZPE, una zona de procesamiento. Cuéntanos más porque me parece fascinante, aunque sea algo nerd. Me alegra que lo pienses. Aclaro que no fui a Mauricio, pero me encantaría ir. Se ve increíble. Dios mío, me encantaría ir. Tras la descolonización a finales de los 60 y principios de los 70, Mauricio estaba en mal estado y economistas lo visitaron. Decían que esto se iba al infierno en una canasta, pero Mauricio logró cambiarlo rápido. ¿Cómo lo hizo? Es una historia algo larga. Involucra a una dueña de tienda local y piezas de relojes, y pilotos, y piezas de relojes de contrabando, piezas de relojes de contrabando. Lograron encontrar una manera de fabricar productos en Mauricio y luego enviarlos de regreso al extranjero. Funcionó porque Mauricio no cobraba impuestos a las empresas, ni grababa importaciones o exportaciones al fabricar estos productos. Lo consideraban un programa para crear empleos y atraer capital al país. Funcionó bien para Mauricio por razones circunstanciales. Había una gran población china, empresarios chinos en Mauricio. Y Mauricio era una forma para que esas empresas eludieran las restricciones de importación, porque había restricciones para los productos chinos, pero no para los productos mauricianos. Al coser la etiqueta en una camisa en Mauricio, podías eludir eso de nuevo. Era un poco dudoso, pero pudieron aprovechar este tipo de arbitraje, y de hecho crearon un montón de estas zonas económicas especiales, que eran fábricas. Finalmente aceptaron convertir toda la isla en zona libre de impuestos, lo cual fue exitoso. En general, creo que nadie culpa realmente a este modelo. Para ellos, los problemas eran sobre el trabajo, el género y el trato a la gente. Parece una maquiladora, donde decían que si quieres cosas muy baratas y enviarlas aquí es una fábrica, y luego cuando sale de la puerta nunca estuvo en el extranjero, siempre estuvo en China todo el tiempo o lo que sea. Descubrieron nichos únicos como exportar agujeros perforados en piedras preciosas que luego usaban en un Rolex, por ejemplo. Hay un agujero en un poste, así que no está pegado. Y esa era una habilidad especializada, así que simplemente entrenaron a un montón de mujeres, por lo que parece, para hacer esto, pero luego ellas eran. En lugar de ofrecer un salario justo, decían que sería casi trabajo esclavo, pero mejor que morir de hambre. Luego empiezan a exportarlo. Si la mano de obra local sube de precio, solo importan trabajadores extranjeros. Los alojan en la fábrica con dormitorios, parece una carrera hacia abajo. No imagino vivir ahí. Así que, a nivel global, este tipo de estructuras representan una carrera hacia el fondo, porque las fábricas simplemente buscan mano de obra cada vez más barata y pagar menos y menos impuestos.
Mauricio, esto es una anomalía, ¿cierto? Les funcionó y aprovecharon el éxito. Después avanzaron, volviéndose un centro offshore, luego un centro de negocios offshore y finalmente un paraíso fiscal. Como que subieron de nivel, ¿no? Igual que Suiza pasó de mercenarios a almacenes, banca y cripto. Hay niveles en esta condición offshore. Y probablemente sea bueno para tu país si logras subir, pero eso significa que alguien más te va a reemplazar en la parte de abajo. Sí, es buen punto. Odio esa justificación. Bueno, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará, pero de alguna manera eso es lo que está pasando aquí. Sí, apesta. Y la razón por la que esto sucede es porque tenemos una desigualdad enorme en el mundo. Existe este mito o esta especie de ficción de que todos los países tienen igualdad soberana, que todos los soberanos están en igualdad de condiciones en el escenario mundial. Eso ignora las dinámicas de poder, fuerza militar y economía. Cuando países pobres compiten con los ricos, es lógico que ocurran estas cosas. Sí, tiene sentido. Es tu única ventaja. Si no tienes toneladas de recursos naturales, mucho espacio, mucha mano de obra o cualquier experiencia técnica, tu ventaja competitiva es, bueno, estamos dispuestos a ser un poco más flexibles. Los incentivos están ahí y es una mezcla de incentivos y presión del sector privado. Durante años, el Banco Mundial, el FMI y agencias de desarrollo impulsaron las zonas francas como modelo económico, lo que tampoco ayudó. Y el espacio parece el siguiente lugar para crear vacíos legales y que la gente gane dinero. Llamó al espacio la ubicación offshore definitiva. Un país que realmente ha aprovechado el espacio es un primo cercano de Suiza, Luxemburgo. ¿Alguna vez has estado en Luxemburgo? No, no en estado. Sí, es bonito, es algo parecido a Suiza, así que Luxemburgo, al igual que Suiza, ha sido un paraíso fiscal, ha sido un lugar donde las corporaciones pueden registrarse para evadir reglas. Han tenido algunos problemas por esto, pero esa es más o menos su onda. Y en 2016-2017 Luxemburgo tuvo una idea realmente novedosa, que fue reconocer la propiedad privada en el espacio exterior. Rápidamente, para ser dueño de algo, para tener propiedad, necesitas una ley que lo reconozca. Normalmente es la ley de un país, para que puedas hacer transacciones. Puedes venderlo, comprarlo o conservarlo. El espacio exterior es más complejo porque leyes de la ONU firmadas en los 60 prohíben que algún país tenga jurisdicción sobre él. No pueden plantar su bandera y decir que es suyo, así que China no puede reclamar la Luna, India un asteroide, ni Estados Unidos o Musk Marte, pero sí puedes hacer otra cosa. Ya veremos sobre eso. Pero es más ambiguo si Estados Unidos puede reconocer propiedad privada en Marte y permitir que Elon Musk lo posea, ¿cierto? La ley espacial es ambigua y Luxemburgo la aprovechó, dijeron. Reconozcámoslo. Apoyamos los derechos de propiedad y leyes favorables a los ricos. Había algunos consultores involucrados, había algunos cabilderos de Silicon Valley, y así fue como sacaron la Ley de Recursos Espaciales, que estipula que cualquier persona en el mundo que abra una empresa en Luxemburgo puede beneficiarse de este reconocimiento de los recursos espaciales, de los derechos de propiedad en el espacio exterior. Atrajo a muchos mineros de asteroides y fanáticos de la ciencia ficción. Muchas de estas empresas han quebrado, pero la ley sigue vigente. Así que en realidad va a sobrevivir a la primera ola de empresas espaciales y probablemente beneficiará a las futuras. Así que países elegantes como Luxemburgo pueden, esencialmente, creo que el término que usas en el libro, o no sé si lo inventaste tú, pero en el libro es emprendimiento jurídico. Es como decir, hagamos leyes e imprimamos dinero, ya que solo nosotros ofrecemos estos derechos de propiedad. Hay otros más, como que estoy tratando de encontrar una palabra que no sea ofensiva. Excéntrico, sí, hay emprendimientos así en países sin leyes espaciales. Cuéntame de este sello postal. Sí, ¿Chechenia era? ¿Chechenia? Chechenia, Togo. Probablemente cada pequeña nación desconocida que puedas imaginar ha emitido un sello postal de colección, y es solo una manera transparente de ganar dinero a costa de los coleccionistas de estampillas. ¿Quién pagará mucho por un sello postal de colección de Elvis Presley? Entonces, Chechenia quiere violar derechos de autor, imprimir muchas estampillas de Elvis y venderlas. Esa es la idea. Creo que es por derechos de autor.
Los coleccionistas solo buscan muchas estampillas de varios países con cosas interesantes. Sí, pagarán mucho por algo exclusivo y si es de Chechenia, ¿a quién le importa? Veo que es así. Es como si Disney dijera, puedes conseguir una taza de Mickey Mouse al salir. O como un NFT. Sí, esto es un NFT de la vida real. Se llama una foto y está impresa en papel. Y teóricamente puedes usarla para enviar algo por correo. Y por eso es tan caro. Así es, esto es muy gracioso. En Corea del Norte también les encantan los sellos, tienen un montón. Primero que nada, nadie envía nada por correo en Corea del Norte. Puedes enviar cosas desde Corea del Norte. Tarda mucho y normalmente pagas en dólares o yuanes, pero tienen muchos sellos, algunos enormes, del tamaño de mi mano. Algunos son incluso más grandes que eso. Luego hay unos de tamaño normal y tienen de todo, desde cohetes hasta misiles, satélites, gimnastas y atletas. Y luego tienen, por supuesto, diferentes monumentos y cosas así, y puedes ver que son realmente... Es genial incluso para un tipo que no le interesan los sellos como yo. Está bastante padre. Es otro descarado intento de sacar dinero como los carteles de propaganda. Además, venden libros escritos por Kim Jong-il y Kim Il-sung. Son un disparate como libros de derecho que nadie quiere. La inteligencia artificial los escribe después. Podrías pedirle a ChatGPT que diga tonterías como en esos libros, pero los sellos están padres. Me enteré del negocio de los sellos de una forma interesante. Leí un artículo de una profesora de la Universidad de Michigan que trataba sobre países que hacen este tipo de cosas novedosas. Iniciativas de emprendimiento soberano como los sellos, paraísos fiscales y toda la gama de cosas que solo un país puede hacer. Él descubrió que un paraíso fiscal tenía más posibilidades de vender estos sellos y hacer otras cosas. Conocí a este profesor tras un año en la Universidad de M. Le pregunté a Joel cómo llegó ahí, ya que no coincidía con sus intereses previos, y respondió que le gustaba coleccionar sellos. Ahí lo tienes. Fue tierno, sí. Pensaba dar una clase sobre estampillas, ya que ahí estudié y tiene sentido. Quizás sea fuera de tema, pero ¿qué ocurre con la bahía de Guantánamo en este contexto? Sé que es una base militar, así que no es igual. Está justo en medio de esta estructura. Veo los centros de detención en el extranjero como el reverso de los paraísos fiscales. Es la misma lógica. Si no puedes pagar cero impuestos en tu país, busca un país que te lo permita. Si no puedes cometer violaciones a los derechos humanos en tu país, busca un territorio que te permita hacer eso y evadir las reglas. Es la misma lógica legal. Y Guantánamo, antes de ser un campo para detenidos en la guerra contra el terrorismo, en realidad era un campo de detención para migrantes. Ahí enviaron a los haitianos que huían de Haití en los 90. No sabía que llevar migrantes a Guantánamo no era algo nuevo. No, eso tiene una larga historia. Hubo migrantes en Guantánamo durante los 90. Aunque no lo creas, fue muy controversial y todos lo han olvidado. Nunca supe de eso, era más joven, supongo que esa es mi excusa. Estaba en la preparatoria. Tampoco conocía el alcance hasta que investigué, así que eso sucedió. La guerra contra el terror opacó eso y ahora Guantánamo vuelve a ser visto como lo mismo. No está claro si Estados Unidos realmente puede eliminar todo el debido proceso y toda clase de responsabilidades legales. Existe la percepción y el deseo de hacerlo, y para lograrlo lo trasladan fuera del país. Esto ocurre a un nivel más severo. Con este plan de El Salvador para enviar personas a El Salvador, a prisiones, enviando personas a Panamá y ahora aparentemente enviando personas a Libia. Sí, salió en las noticias ayer, no es buen lugar para enviar gente. Oh, tienen mercados de esclavos al aire libre en Libia. Ahora, he visto fotos. Es algo bastante aterrador, es algo bastante aterrador. Y pues estamos como regresando a esto ahora. Y creo que es importante pensarlo en este panorama más amplio del mundo offshore y como solo otro ejemplo de ello. Wow, ¿tú qué piensas? ¿Lo mencionaste? Sé que Patrick Friedman tiene la idea de una ciudad flotante con seasteading. Esta parece la principal forma de generar ingresos. Puedes construir tu casa aquí, pero también habrá un banco. Lo primero que construirán, además de lo flotante, será un banco. Así me lo imagino. Sí, así es. Seasteading es este intento de crear nuevos países en plataformas flotantes en aguas internacionales. Sí,
El problema es que necesitas el reconocimiento de otros países, lo que puede ser difícil, pero como experimento mental, me encanta el seasteading, porque de alguna manera estamos atrapados en este paradigma de que no puedes tener nuevos países, no puedes intentar cosas nuevas. El seasteading, para bien o mal, impulsa eso. Por eso aprecio a los seasteaders. Sí, si creas un país hipotético en una plataforma flotante en aguas internacionales, ¿qué harías? Podrías ser solo alguien raro viviendo en un barco. También podrías usar tu estatus como país para hacer emprendimiento soberano, estampillas postales, paraísos fiscales, bancos, ya sabes, centros de datos. Hay todo tipo de cosas que puedes hacer si eres un país y todo tipo de formas de ganar dinero si eres un país. Así que las posibilidades realmente son, cualquier cosa que puedas hacer en tierra, teóricamente podrías hacerla en una de estas. Ya existe una nación flotante, pero creo que es como no muy real, ¿cómo se llama? Sealand, eso pensé, sí, Sealand, y es como una vieja plataforma petrolera. Sí, es una vieja plataforma. Puedes comprar un título de caballero si realmente te interesa. Venden títulos. Y luego esto, recuerdo que hay como un documento, vi un clip o algo en YouTube donde un tipo dice, sí, mi papá lo empezó, hubo un golpe de estado ahí donde la gente trató de tomar el control y luego los derrotaron y los metieron en cárceles falsas, como improvisadas, debería decir cárceles. Tienen pasaportes y sellos y la gente vive ahí, lo que suena horrible. El rey y la reina de Sealand vivieron ahí un tiempo e intentaron crear un refugio de datos con estadounidenses. No duró mucho, parecía un lugar miserable. Nada divertido, estás en una plataforma petrolera oxidada en medio de no sé dónde. Frente a la costa de Inglaterra. Oh, Dios, sí. Así que tienes invierno, pero estás en el océano mojado, sí, mojado y salado. Y además, siento que ese es uno de esos lugares. ¿Con qué frecuencia inspeccionan la integridad de este lugar donde estás ahora mismo? Podría estar equivocada. No lo sé. Todo esto me recuerda a esas zonas sin ley en Camboya y Laos, donde tienen las estafas en los centros de llamadas y trafican personas ahí. Y básicamente es una prisión. He cubierto esto bastante. Básicamente están dirigidos por muchos mafiosos chinos, sí. La estafa de engorde de cerdo, sí. Sí, sí, he hablado bastante de eso con los periodistas que destaparon la historia, pero es como, oye, estos lugares existen, sí, y a nadie le importaba y la gente ni siquiera les creía. Empezaron a conseguir videos, fotos y rescatar personas. Decían que llegaron por trabajo y terminaron en un centro de llamadas donde los electrocutaban. Muchos de esos lugares son zonas económicas especiales, ¿no? Así el Estado puede deslindarse cuando normalmente no podría. También representa cerca del 50% del PIB de Camboya, así que no harán nada. Es la mayor industria ahí. Me encanta hablar sobre la venta de pasaportes y ciudadanía. Esto me parece fascinante. Siempre he querido tener otro pasaporte porque me encantaba poder viajar por Europa y todo eso. Y al principio era como una novedad, pero ahora pienso que existe un mundo donde este pasaporte azul ya no vale tanto como antes. Ya vemos eso, pero creo que puede empeorar mucho más. Jordan Harbinger, no estás solo. Llevo casi 15 años escribiendo sobre la ciudadanía por inversión o pasaportes a la venta. Escribí mi primer artículo sobre eso en 2012 y todo ha cambiado drásticamente. Vender pasaportes antes era algo que aparecía al final de The Economist, junto a anuncios de trabajadoras sexuales. Era turbio, como de villano de James Bond. Y a principios de los 2000, un grupo de consultores transformó ese negocio y lo hizo ver realmente limpio y pulcro. Y sorpresa, sorpresa, venían de Suiza, así que un grupo de hombres fue de puerta en puerta por varios países, tocando la puerta del primer ministro y diciendo, tengo una idea de negocio, ¿qué tal ganar dinero vendiendo tu ciudadanía? Y ya sabes, suena absurdo, pero realmente convencieron a varios países de hacer esto y de no hacerlo, ya sabes, en el mercado gris. Pero en realidad, estableciendo reglas y regulaciones, un proceso permitía a inversionistas extranjeros comprar bienes raíces, donar dinero o usar varios esquemas de inversión para obtener la ciudadanía de un país sin vivir ahí. San Cristóbal y Nieves fue pionera. Malta, Antigua, Dominica y más países ahora también lo hacen. En los últimos 10 años este negocio ha crecido con más agentes, abogados y clientes. Retomando tu punto, cuando comencé a escribir sobre esto, casi no se oía que estadounidenses buscaran un segundo pasaporte.
Los únicos estadounidenses que hacían esto eran los que realmente querían no volver a escuchar nunca más sobre el IRS, ¿verdad? ¿Verdad? Solo puedes hacerlo consiguiendo otro pasaporte y renunciando a la ciudadanía estadounidense, aunque puede tardar. El tío Sam es bastante atractivo. Dirán, ¿por qué hiciste esto? Ganaste mucho antes de renunciar a tu ciudadanía y aún debes pagar impuestos. ¿Verdad? Hay un impuesto de salida. Y de hecho, ahora mismo hay un caso importante que involucra a un hombre conocido como el Jesús del Bitcoin, Roger Ver, quien tuvo problemas por supuestamente reportar mal la cantidad de criptomonedas. Él tenía el día que renunció a su ciudadanía. De todos modos, es complicado y quizá no sea recomendable, pero hay personas que lo han hecho y la gente sigue haciéndolo. Ahora, los estadounidenses son los principales clientes de estos intermediarios de ciudadanía. Son muchos más que los otros cuatro principales, por mucho. ¿Cuáles son los otros cuatro principales? Creo que antes era Rusia, pero ahora es un poco más complicado por las sanciones. Creo que eran Reino Unido, China, Pakistán. Eso tiene sentido, ya sabes, va cambiando. Muchas veces son personas con mucho dinero o con un pasaporte muy malo. Ahora son estadounidenses. ¿Qué significa? Tengo dos interpretaciones. La primera es que el COVID hizo que los estadounidenses vieran que el pasaporte azul no es seguro. Otros países pueden cerrar sus fronteras para ti en cualquier momento y no vas a poder irte de vacaciones, no vas a poder como visitar a Graham, o sea, no vas a ser libre, no eres tan libre como crees. Por eso tratar de comprar más libertad como una póliza de seguro tiene sentido en ese contexto. También ocurrió la elección de Donald Trump y yo no. Creo que los estadounidenses ahora ven su país de forma muy diferente a hace 10 o 15 años. Pensé que no sabía si aquí había futuro, así que haría un plan B. Sí, básicamente compras la ciudadanía. Sé que es por inversión, pero tengo amigos cercanos al gobierno de Malta y ellos me decían algo así como, oye, si te interesa esto, puedo ayudarte a saltarte la fila o lo que sea porque toma tiempo y a veces tienes que vivir ahí. Ellos dicen, puedes usar mi dirección o lo que sea y así todo es más fácil. ¿Qué piensas de esto? Como has investigado mucho, seguro pensaste en las consideraciones éticas y si realmente lo es. Seguro, no es justo. Es una locura decir que esto es justo. Los ricos compran pasaportes, los pobres quedan en campos de detención y son deportados. Eso apesta. La diferencia es que yo compré un pasaporte de Malta y puedo vivir en un departamento de lujo mientras ellos están en un campo de refugiados. Mira lo que pasa aquí. Donald Trump quería vender tarjetas doradas por 5 millones y deportar a los demás. No solo pasa en Malta, también en nuestro país. Lo de la tarjeta dorada aún no está definido ni claro cómo funcionará. ¿Existe realmente? ¿Existe en la mente de Donald Trump o en sus declaraciones públicas? No conozco a nadie que la haya solicitado o intentado hacerlo. Solo son palabras, por ahora. Estas cosas toman tiempo, ya sabes, conociéndolos. Probablemente encontrarán la manera de hacerlo realidad. Es tan inmoral e injusto, como quieras llamarlo. Por otro lado, soy bastante maximalista en cuanto a inmigración. Siento que si quieres mudarte, haces lo que tengas que hacer para llegar ahí. No estoy aquí para juzgar. Claro, los multimillonarios harán esto con algún plan oculto. Pero no creo que puedas decir, bueno, tú puedes mudarte y tú no puedes, o tú puedes conseguir un segundo pasaporte y tú no. Así que en ese sentido, como que suspendo mi juicio. También creo interesante reflexionar en cómo la venta de la ciudadanía afecta nuestra idea de ciudadanía. ¿Qué significa realmente si puedes comprarla y venderla? O sea, tal vez no es este estatus cargado de emociones como hemos llegado a pensar que es. Sí, me di cuenta de eso. Países que parecen tener, y esto tú me puedes decir si solo estoy eligiendo países como Estados Unidos. Pensarías que seríamos los primeros en vender la ciudadanía porque no importa de dónde o de qué color seas. En muchos sentidos no somos como, bueno, no eres estadounidense ni pareces estadounidense. Eso ni siquiera es algo que la gente diga a menos que estén hablando de si llevas puestos jeans o algo así, ¿verdad? En Japón o Suiza sé que es casi imposible obtener la ciudadanía. Es muy difícil. Toma mucho tiempo. Y a veces ni es posible. En Japón, Es como, aunque seas tercera generación y mitad japonés, si tu papá era de Alemania, te consideran alemán. Sí, es muy difícil hacer eso.
Creo que busqué esto hace un tiempo porque pensé, oh, ¿a qué segundos pasaportes soy elegible? Y yo pensaba que era austriaco cuando era niño y resulta que mi familia simplemente no sabe qué es Austria-Hungría, no es Austria. Qué mal, lo sé, realmente me desanimé. Este es bueno. Apliqué y el abogado en Austria me preguntó cómo sabía que era de ahí. Le dije que mi bisabuelo tenía esto y él respondió, mi amigo, este es un documento austrohúngaro. Austria-Hungría era como una mezcla de países, no eres austriaco. Entonces contraté a un genealogista para que investigara a mi familia y él me dijo, calificas para Israel porque eres judío. Ucrania no es recomendable ahora o podrías conseguir un pasaporte ruso, pero hay varias razones en contra. Dije, genial, los únicos pasaportes peores no califico. Creo que sí para Bielorrusia. Creo que el único que es peor y para el que, por supuesto, no califico sería algo como Corea del Norte. En serio, no puedes estar peor, excepto en algunos países africanos. Sí, Afganistán, eso es malo. Fue una mala selección, Si compras otro pasaporte, buscas uno mejor, no peor. ¿verdad? No para que te recluten en el ejército ucraniano o te lancen al ejército ruso. Sí, entonces, ¿y ahora? Y yo pensé, oh, está bien, Israel es mi mejor opción. Ellos dicen que hay una guerra ahí. Soy demasiado grande para que me recluten en las fuerzas de defensa de Israel, pero también Israel. No bromeo, recibiré muchos correos por esto, pero obtener un pasaporte israelí ahora es como en 1990. Y dices, debería sacar mi pasaporte sudafricano. ¿Qué puede salir mal? Existe un mundo donde Israel es sancionado por muchos países y ya no puedes viajar ahí. Sí, eso no te van a ayudar, Jordán. No te va a ayudar en comparación con Bruce. Si tienes cientos de miles de dólares guardados en una cuenta bancaria, quizá en Suiza puedas hacerlo. Tienes opciones. Puedes conseguir visas. Puedes obtener la ciudadanía en San Cristóbal, Dominica, Caribe, por cerca de $250,000 o menos. Debo darles ese dinero o ponerlo en un banco. Puedo usarlo. No puedes solo ponerlo en un banco y usarlo. Puedes comprar un departamento o hacer otras cosas, no solo dárselos. Si solo se los das, es menos, pero sí. Mi amigo Neil Strauss, quizá lo conozcas, compró un departamento en Saint Kitts y Nevis y ahora tiene ese pasaporte y probablemente está genial porque es un pasaporte del área Schengen europeo, aunque es una isla en el Caribe por la forma en que se formaron esos acuerdos. Recuerdo que él dijo, sí, no fue buena inversión. El valor de la propiedad es basura frente al precio del departamento. Porque básicamente estás comprando el pasaporte, pero te dan un departamento con él. Totalmente. No es algo bueno. Los precios están inflados de forma extraña. El verdadero valor es el documento que recibes. No investigué, pero supongo que quienes construyen esos departamentos están ligados al presidente de ese país. Creo que algunas de ellas en realidad son empresas inmobiliarias extranjeras, pero no estarías equivocada al pensar eso. En general, Es como, ¿quién va a apoyar un aumento del 500% en el precio de los bienes raíces y además te dan un pasaporte? Sí. sí. Entonces, ¿quién compra esto? Neil Strauss lo hizo porque es raro como yo, pero ¿quién realmente compra un pasaporte o invierte? En Austria creo que son como 2 millones de dólares. ¿Quién está haciendo esto? ¿Oligarcas? Entonces, sí, históricamente, o bueno, en los últimos 20 años han sido rusos, chinos, indios, pakistaníes, personas de países que no te permiten transaccionar o viajar tan libremente, ¿verdad? Tal vez. Y hay escenarios muy específicos donde, por ejemplo, si eres chino y quieres poner una empresa en la bolsa de valores en cierto lugar, no puedes ser chino, así que tienes que conseguir otra nacionalidad. Como todos estos escenarios realmente arcanos, había algunos estadounidenses, ¿verdad?, por este tipo de razones antiimpuestos, y son personas ricas, son personas ricas. Es más o menos así. Uno de los grandes éxitos de la industria de la ciudadanía es que de alguna manera convirtieron el tener otro pasaporte en algo imprescindible. Es como una Amex, la mejor tarjeta. Es como una tarjeta negra. Es casi una cuestión de estatus. Si eres ciudadana francesa, tal vez no tenga sentido obtener otro pasaporte. Jugó con los miedos y la necesidad de exclusividad y deseo de las personas. Además de ser una historia interesante de negocios y geopolítica, también es una buena historia de publicidad. Sí, debería entrevistar a alguien que haga esto y preguntarle, ¿puedes lograrlo si vienes al programa? ¿Puedo obtener un pasaporte rojo o verde? Pago las tarifas. ¿Hay razones extrañas para esto? Todo es inusual, pero ¿alguien lo hace por motivos raros como evitar un pasaporte ruso y comprar uno austriaco?
¿Quieres invertir en la bolsa? ¿No puedes usar tu ciudadanía china? ¿Has visto alguna razón extraña para eso? Bueno, lo más raro que he visto. No son personas individuales que van a comprar uno, pero te contaré la historia. Así que justo cuando este mercado de pasaportes se estaba volviendo más establecido y como más limpio y gestionado por suizos, los Emiratos Árabes Unidos decidieron que iban a abordar el problema de la apatridia. Un montón de personas en los EAU dicen que son 10.000. Yo sé con certeza que en realidad son como 40.000, no tienen ninguna ciudadanía, son apátridas. ¿Cómo es posible eso? Llegaron al país hace décadas, generaciones atrás, y jamás se registraron ni obtuvieron la ciudadanía. ¿Entraron desde dónde? Sí, de países vecinos. Los Emiratos Árabes Unidos son un país joven, con fronteras recientes, así que hubo muchos cambios. Además, hay mucha discriminación. Eres de la tribu equivocada, eres del lugar equivocado. Simplemente no te vamos a dar la ciudadanía. Es muy caro dar la ciudadanía de los Emiratos Árabes Unidos, porque es como si te dieran todo en la vida, ¿verdad? No tienes que pagar por la educación ni la atención médica, ¿sí? Es un buen trato. Ya sabes, no quieren dar la ciudadanía emiratí, pero sí algo para que la ONU los deje en paz respecto a los apátridas. Llegan a un acuerdo con un país desconocido del que no había oído hablar hasta que investigué sobre esto. Las Islas Comoras, ex colonia francesa independiente desde los 60, son conocidas por sus frecuentes golpes de Estado. Pensé que ibas a decir buceo. Ojalá, es hermoso. Fui allí y fue espectacular, pero sí, por varias razones no han podido desarrollar realmente su sector turístico. Y La gente hace eso, los golpes militares tienden a hacer eso. cuando los EAU los contactaron mediante el intermediario Bashar Kiwan para proponerles el trato, aceptaron de inmediato. Y así que, en papel, el trato era que iban a documentar a 5.000 familias apátridas a cambio de 200 millones, creo que dólares o euros. Esto fue hace 20 años, 10 o 15 años, y así que el trato se concretó. Fue más dinero y más pasaportes de lo que se dijo. Me filtraron la lista de cada pasaporte impreso. Eran como 40.000 personas, desde bebés hasta abuelitas. Realmente lo hicieron. Creo que documentaron a la mayoría de su población apátrida. Esas personas aún viven en Emiratos Árabes Unidos como residentes extranjeros. De la noche a la mañana simplemente se convierten en ciudadanos de un país que tal vez nunca han escuchado. Es bastante raro. ¡Guau! Supongo que ese pasaporte es muy malo si lo regalan, compran o consiguen de forma fraudulenta. Es como un bono basura, no es un pasaporte. Sin embargo, supe por personas que recibieron el pasaporte y luego no pudieron renovarlo que tener uno es mejor que no tener ninguno. Consiguieron los pasaportes, hubo problemas para renovarlos, el trato se canceló y luego se reactivó. Hubo mucha política interna y la gente notó que dependían de esto para su licencia de conducir, enviar a sus hijos a la escuela y resultó útil. No digo que sea bueno ni la solución a la apatridia, pero sí fue útil. Me preocupaba mucho que esto llevara a deportaciones masivas, porque cuando eres ciudadana extranjera te pueden deportar muy fácilmente, especialmente en un lugar autoritario como Emiratos Árabes Unidos. Eso le pasó a un activista, lo enviaron por todo el mundo en una serie de eventos muy locos. Lo detuvieron, le dijeron que tenía que irse, le dieron a elegir entre ir a Yemen o Tailandia como varios lugares, y Tailandia, Dios, Espero que haya elegido Tailandia. eligió Tailandia y dijo que regresaría. Long no lo es, sí. Quizá Yemen no estaba en la lista, pero había lugares muy inestables. En guerra y Tailandia, así que estos son los lugares a los que puedes ir sin visa o sin demasiados trámites. Fue a Tailandia, se reunió con personas de la ONU y lo reasentaron en Canadá. Funcionó. Pero esto podría pasar. Podrías ver que esto ocurra a gran escala, ¿verdad? Simplemente deportaciones masivas sin ninguna responsabilidad. Eso no ha pasado todavía. No sé si vaya a pasar. No quiero decir que sea un final feliz, pero de alguna manera han alcanzado una especie de estabilidad aquí. Pero esto muestra que la venta de pasaportes, ya sabes, pensamos que es solo para los ultra ricos, pero tiene efectos secundarios en todo el mundo para todo tipo de personas diferentes. ¿Qué ganan los países que venden pasaportes? Solo dinero, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos o Malta cobran hasta $750,000 por uno. Ellos dicen, vale la pena, podríamos usar ese dinero. ¿Solo es eso? Sí, en teoría tienes personas que vienen, quizá inician empresas o traen a sus abogados y empleados domésticos.
Israel es algo así, ¿no? Dicen, necesitamos más personas, judíos, viviendo aquí porque somos pocos, estamos constantemente bajo amenaza. Y si quieres venir aquí desde Nueva York, como está bien, pasa 6 meses al año aquí y gasta mucho dinero, trae a tu esposa e hijos. Sigue siendo caro, pero es mejor que crecer en Bielorrusia o Ucrania, sobre todo si eres judío. Sí, sí, y quiero decir, Israel tiene este nivel adicional de, ya sabes, necesitamos reemplazar a las personas que fueron asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay todo un tema aparte. No pienso que Malta diga que debe reemplazar a los malteses perdidos. Poco probable. Y son muy católicos. Creo que probablemente tienen más hijos que la mayoría de los países europeos, de todos modos. Sí, todo se trata del dinero. Todo se trata de alguna forma u otra, ya sea directa o indirectamente, ya sabes, empezando una empresa o estacionando tu yate y contratando a un capitán de barco. O sea, es dinero. ¿Cuáles son los principales riesgos que la gente debería considerar si están pensando, oh, voy a comprar un pasaporte, voy a conseguir un pasaporte, tengo $200,000 por ahí, voy a conseguir un pasaporte caribeño? ¿Cuál es el gran problema? Averigua tus responsabilidades como ciudadana. Sí, mencionaste el servicio militar. No creo que una nación caribeña vaya a la guerra, pero lee las letras chiquitas y averigua cuáles son tus... Te inscribes al mandato o servicio civil y luego tienes que ir, lo cual sería molesto. Puedo imaginar que diga, oh, eso estaría genial, y tomo ese pasaporte. Y luego tu hijo crece y dicen, hay servicio civil obligatorio de 2 años, debes trabajar en un hospital y piensas que nunca volverán ahí. Oh, de hecho, tenemos este acuerdo con toda el área Schengen europea de que no puedes hacer eso hasta que tengas este sello en tu pasaporte. Así que le digo, oye, Jaden, tengo malas noticias para ti. Este es mi hijo, tiene 5 años. Tengo malas noticias para ti. Debes trabajar 2 años en un hospital en Dominica en lugar de ir a la universidad, o no podrás regresar a Europa o al Caribe y tendrás una orden de arresto. Ya sabes, algo así. Nunca he oído de alguien reclutado tras comprar un pasaporte, pero sí de personas que no se naturalizan en países donde pueden, por evitar el reclutamiento o por considerarlo riesgoso. Sí, así que sí, eso es una posibilidad teórica. Además, si compras un pasaporte no puedes asegurar el acceso sin visa al área Schengen. Permanecer para siempre no es seguro, ya que estos acuerdos dependen de la diplomacia, la geopolítica y eventos mundiales. ¿Quién sabe, verdad? No hay garantías en la vida. Comprar un pasaporte puede protegerte, pero no es seguro. Sí, me pregunto qué tan común es. Para las personas que compran la ciudadanía, ¿qué probabilidad hay de que lo hagan por razones ilegales? Oh, no podría decirlo realmente. Lo turbio para uno es legal para otro. Bueno, esa es la idea detrás de comprar. Hablamos de Emiratos Árabes Unidos, ya lo mencioné en el programa, hay muchos crypto bros, le dije a mi amigo, debe ser interesante, esa gente es muy tecnológica. Y él me dijo, muchos de ellos solo están lavando dinero para cárteles de drogas, nunca, no tienen idea de cómo transferir Bitcoin. Simplemente están ahí. Algunas personas de alto perfil y sospechosas han comprado pasaportes. Joe Lowe, quien lideró el caso MDP en el programa, compró un pasaporte chipriota. Estas cosas se descubren, ¿no? Ya sabes, hay muchos. Puedes buscarlos en Google y creo que han encontrado maneras, tanto a través de procesos legales como evadiéndolos. Así que, escucha, digo que estos son programas oficiales. Eso no quiere decir que si no conoces a alguien, no puedas evadirlo, ¿verdad? O sea, tal vez conozcas a alguien en Malta así. Esto pasa con cierta frecuencia. Sí, sí conozco a un tipo en Malta. Eso ocurre en todos los negocios, no solo en el comercio de pasaportes. Así funcionan los negocios. Es cierto, normalmente cuando conoces a alguien piensas, sí, voy a obtener un descuento en esta motocicleta. Él trabaja en la concesionaria, por eso es distinto como mi papá que puede obtener descuento en Ford por haber trabajado ahí. Te dan un código PIN, el concesionario lo usa y pagas menos por el auto. Eso no es lo mismo que decir que conoces a alguien. No salgo de Europa porque mi amigo me presta su dirección y dice que le rento un cuarto. Así que ahora soy maltés, sí, y además firmé un cheque por $500,000 o lo que sea. Es muy interesante ese punto. Malta se metió en problemas recientemente porque cuando empezó a vender pasaportes a la Unión Europea no le gustó nada. Intentaron detenerlos sin éxito y los llevaron a la corte en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y la sentencia salió hace un par de semanas y el juez dijo, Malta, no puedes hacer esto.
Tus ciudadanos inversionistas malteses tienen que tener un vínculo más genuino con Malta. No basta con usar la dirección de un amigo, unirte a un club de golf o tener membresía de gimnasio. Realmente debes vivir aquí. Él me advirtió sobre esto, me dijo, ahora es el momento, porque probablemente ahora es el momento, amigo, porque sé que están teniendo algunos problemas con esto. Me dijo, si lo quieres, yo consigo los formularios. Están tomando medidas más estrictas. Aún habrá formas de conseguirlos, solo debes mudarte ahí un tiempo. Sí, eso dijo, como en el peor de los casos tienes que vivir aquí. Pero también hay formas de evitar eso, porque claro, cuando estás en el área Schengen, dicen, oh sí, se supone que debes quedarte en Malta. Bueno, ¿quién me revisa cuando me voy, verdad? Podrían notar que saliste de Alemania, a menos que rentes un jet privado. ¿Volar? Es caro, pero no tanto. Solo debo salir del área Schengen, reservar vuelo desde otro país e irme sin ir a Estados Unidos. Sí, o sea, es interesante en el sentido de que las reglas europeas están socavando las propias reglas europeas, ¿verdad? Es difícil hacer que estas cosas rindan cuentas. Cuando tienes libre circulación, que es algo bueno, creo que la libre circulación es algo maravilloso, así que veremos cómo se desarrolla eso. Creo que hay mentes legales trabajando tras bambalinas buscando soluciones. Debes tener varios pasaportes. Tengo 4 nacionalidades: Suiza porque vivo ahí, canadiense por nacimiento, iraní por mis padres, y es difícil perder la iraní. Está bien, hablemos de eso. ¿Cómo se llama el estadounidense? Me volví estadounidense hace 2 años. ¿Por qué es tan difícil deshacerse de la ciudadanía iraní? Supongo que ese es tu pasaporte menos útil. Sería útil viajar al Medio Oriente, pero no lo hago ni hablo farsi. Para deshacerte de ella, debes ir, llenar formularios en un idioma desconocido. No lo recomendaría. Además, no lo sé. Creo que no tengo sentimientos particularmente fuertes sobre mi ciudadanía iraní, así que bien podría conservarla, ¿verdad? Sí, hay un subreddit llamado Passport Porn. ¿Lo has visto? Es para mostrar pasaportes tipo, aquí está el mío, wow. ¿Cómo tienes armenio e Irán? Está bien, entiendo eso, pero luego Bélgica y Australia, y luego la gente cuenta su historia de cómo crecieron aquí, y luego sus padres son diplomáticos de aquí. Me encanta eso. Ves a alguien con Corea del Norte y del Sur y piensas que es un desertor, pero luego ves uno canadiense y preguntas si vive en Toronto. Es interesante porque las historias se reflejan en los pasaportes, solo con una foto de ellos en la mesa. Sí, me encanta y me hace sentir muy... ¿Cuál es la palabra? Es provinciano, solo tengo este estadounidense, es bueno, pero no tengo el pasaporte arcoíris. Tienes que trabajar en tu colección. Tengo que trabajar, sí, tengo que trabajar en mi colección. Otra vez, solo califico para los que te matarán en 2025. Israel, Ucrania y Rusia. Si quisiera dejar Sirius Bank, podría volverme austriaco solo invirtiendo 2 millones. Debes convencerlos de que eres especial, así que no sé. Quizá este podcast no sea suficiente. Sí, vamos, conseguiré uno de esos. ¿Deben tomar un podcast austriaco? Estoy seguro de que existen. Sí, tienes razón, esa es mi mejor opción. Aquí se llama visa de talento especial, como si fueras un gran gimnasta olímpico o pianista. Así puedes establecerte aquí. Tenía una visa de extranjero extraordinario, Sí, ¿cómo es para ser periodista? básicamente por ser escritora. Sí, tienes que enviarles como una guía telefónica llena de tus logros y cartas de recomendación. Es un proceso bastante complicado, pero sí. Sí, prefiero el método de cortar un cheque, pero esos pasaportes no son tan avanzados, debería decir no avanzados. ¿Cuál es la palabra? Esos pasaportes no son tan ampliamente aceptados. Si alguien piensa comprar un segundo pasaporte, le diría que considere ventajas, riesgos legales, costos y beneficios fiscales antes de decidir. Preguntando por un amigo, por supuesto, un amigo que no existe. Está bien. Al comprar un segundo pasaporte, asegúrate de contar con un agente o abogado confiable. Ahora hay mucha gente trabajando en este negocio. Algunos son poco confiables, otros son súper legítimos, así que asegúrate de que sea alguien en quien confíes. Alguien con reseñas que no haya hecho negocios, ni consciente ni inconscientemente, con alguien como Joe Lowe. Eso es ético, ¿verdad? Pero, ¿hay una razón legal para eso? Porque puedes meterte en problemas. Si voy con ese agente, tal vez me revoquen en 5 años porque digan, ah, él fue con ese tipo. El riesgo es que si usas a un agente que hace las cosas rápido porque conoce a alguien como él, no sabes si ese tipo va a terminar trabajando en tu caso y si eso va a terminar afectándote, ya veo. Así que solo hazlo como se debe.
Hay maneras de hacerlo correctamente y, ya sabes, en la medida en que lo hagas, probablemente deberías hacerlo como se debe. Busca a alguien conservador en ese aspecto, porque no vale la pena, es mucho dinero. También elige bien tu país y asegúrate de que no te recluten. Si temes expropiaciones, perder tu casa o golpes de Estado, investiga y asegúrate de que la jurisdicción sea estable. Jordán, probablemente podrías comprar un pasaporte de las Islas Comoras. Podría. No sé si eso es algo que quieras hacer, ¿no? O si realmente te ayudaría, ¿verdad? Depende del costo, lo conseguiría solo para tenerlo, pero si es solo porque es accesible. Pero sí, para fines de viaje es poco probable que use algo así. Consulta los beneficios de este pasaporte y si supera los que ya tienes. Puedes conseguir visas fácilmente si tienes pasaporte estadounidense, pero verifica que obtener otro pasaporte no afecte el que ya tienes, ya que algunos países no permiten doble ciudadanía. Hungría está hablando de terminar con eso en este momento. Estas cosas cambian, las leyes de ciudadanía evolucionan, así que asegúrate de no estar perjudicándote accidentalmente al obtener otro pasaporte. La idea es mejorar tu vida y libertad, no reducirlas. Si no investigas bien, puede salir mal. ¿Por qué los países no permiten la doble ciudadanía? Oh, nacionalismo, y sí. Eso era lo otro, ¿verdad? En Ucrania no solo tendría el pasaporte ucraniano, sino que también te exigen renunciar a tu pasaporte estadounidense. Sí, y eso parece un maltrato en 2025. Sé que las personas judías tienen más opciones. Mi productor Gabriel. Él se mudará a Portugal, en parte porque su familia vivió ahí alrededor de 1405 o después. Después, por la Inquisición española, se mudaron a México y luego a Estados Unidos. Él envió muchos formularios y le dijeron que fuera, hiciera otras cosas y tal vez aprendiera portugués, pero su pasaporte sigue en proceso. Va a tardar, ya sabes, 3 años o lo que sea, porque tienen una pila de solicitudes enorme. Sí, pero básicamente él puede convertirse en ciudadano portugués. Sí, mi amiga lo hizo. Portugal y Austria también lo han hecho. Miles de judíos estadounidenses son ahora austriacos. Intenté eso y descubrí que Austria-Hungría no es Austria. España también lo hacía. Además, puedes tener abuelos griegos, italianos o españoles. Hay investigadores, casi detectives de ciudadanía, que rastrean a tus familiares, obtienen certificados de nacimiento y firmas. Existe toda una industria en torno a esto. Así que puede que ni siquiera tengas que gastar, ya sabes, 200,000 tal vez. Solo necesites contratar a alguien en, ya sabes, en ese pueblo italiano para conseguir los documentos que necesitas. Conozco a alguien que hace eso para interesados, principalmente judíos, pero también para otros. Su trabajo principal es tramitar ciudadanía de segundo pasaporte. Debes probar que eres judío y que tu familia vino de Bielorrusia, pero los registros ya no existen. Ahora tengo a alguien que irá al cementerio, buscará a tus antepasados y les tomará fotos. Sacar copias que luego fueron exportadas a Alemania por los nazis. Conseguir esas copias, o sea, es un proceso bastante complicado. Quiero decir, es increíble. Este es el momento que estamos viviendo, donde todo se siente tan incierto que la gente está buscando desesperadamente un segundo pasaporte. Creo que eso dice mucho sobre lo que todos estamos experimentando colectivamente hoy en día. La agencia que me ofreció lo de Israel hace 2 años me dijo que era un proceso relativamente rápido. Es algo caro, pero nos encargamos de todo. Traslados, hospedaje, etc. Además, hablé con él hace meses porque escuchó el programa. Me dijo, si sigues interesado, tardará 2 o 3 años porque tuvimos, creo que dijo, algo así como 30,000 nuevos solicitantes llegan para Israel por eso. Y eso te muestra lo mal que está la situación, ¿verdad? O sea, para Israel. Principalmente de Rusia y Ucrania porque la situación es tan mala que prefieren irse a una zona con guerra activa porque sigue siendo mejor que ser reclutado o acabar con drones. Los israelíes no tienen desventaja armamentística, es al revés. ¿Verdad? Es interesante cómo van cambiando las cosas y endurecen los requisitos. Antes, si eras judío, podías quedarte aquí. Antes solo necesitabas un buzón, ahora debes vivir aquí, salvo si eres rico. Solo necesitas una dirección y alguien que reciba tu correspondencia y presente formularios. Necesitas un número de teléfono, pero no es necesario vivir aquí. Después lo hacen cada vez más difícil. Pero mientras estés dispuesto a pagar unos cuantos miles de dólares extra al año, ese requisito como que, más o menos, tal vez no aplica para ti. Y si puedes volar aquí unas cuantas veces para algunas reuniones, está bien, eso es suficiente para probar que vives aquí. Sí, ese tipo de cosas es como un juego del gato y el ratón con esto.
Comprobar la residencia será lo siguiente importante. Sí, así es. Hablé con un abogado en Portugal aparte por este asunto del pasaporte para el programa y él dijo, sí, ahora hay un requisito de residencia. Si no eres descendiente judío de Portugal, es como yo, californiano queriendo ir allá. Ahora odian a los californianos por subir el mercado inmobiliario, dijo él. De hecho, sí hay un requisito de residencia, pero la forma en que lo comprueban es que te envían correspondencia, tienes que tener un número de teléfono, tienes que pagar facturas. Y él continúa. Entonces lo que haces es comprar una propiedad o rentar una y luego la rentas como Airbnb. Él comenta que conoce a quienes administran esos lugares y cuando vas en tren, el gobierno solo dice, ah, él vive ahí. Mientras tanto, este tipo de la agencia de abogados la está rentando como Airbnb a turistas, haciendo que más o menos se pague sola. Y luego, después de 2, 3, 5 o los años que sean, de repente ya has vivido ahí el tiempo suficiente para obtener un pasaporte. Sí, así que de nuevo es como un juego del gato y el ratón, como si hubiera un requisito. Pero después un abogado, agente u otra persona puede hacer algo al límite o cruzarlo por el precio correcto. Sí, y ya estás listo, sí, tienes razón. Esto dice algo sobre la incertidumbre global, que esto ahora se ha vuelto 1000% más popular en los últimos, no sé, 5 años. Sí, puedo certificarlo. Vi cómo esto pasó de 0 a 60. Ahora estamos en 55. ¿Qué crees que sigue con esto? ¿Crees que más países empezarán a vender pasaportes como Estados Unidos? ¿O crees que los países dirán, ¿sabes qué? Esto ya es un problema de inmigración, quizá lo bajemos o subamos el costo? Estos inmigrantes no serán rechazados por los países. Son personas blancas adineradas con empleos remotos y amor al dinero. No es así. Va a ser un problema político diferente al de grandes cantidades de personas que vienen del norte de África o del Medio Oriente, básicamente por razones raciales. Creo que, según mi especulación, van a apretar las tuercas y parecerá más estricto, pero habrá formas de evitarlo. Pero sí creo que va a ser más importante realmente mudarse, lo cual en realidad está bien, porque parece que ahora la gente sí quiere eso. Sí, sí, creo que muchos de nosotros podríamos pasar unos años en el extranjero para ampliar nuestros horizontes. En cualquier caso, Sí, es gracioso. Pensé que hablar sobre el fin de la globalización y el regreso del nacionalismo en realidad impulsa a las personas a aprovechar más la globalización. algunas personas Algunas personas sí. será como un nivel distinto, ¿verdad? Habrá quienes digan que sí. Cuando comenzó el nacionalismo nacional lo entendí. Saqué mi pasaporte irlandés por herencia. Después mi jefa de ventas en Podcast One también está tramitando el suyo. Porque básicamente solo tienes que decir que tu bisabuelo o abuelo lo tiene y de repente ya tienes un gran pasaporte. Porque Irlanda es bastante sólida. Italia creo que acaba de cerrar las puertas a esto hace un par de meses, donde estaban recibiendo a todas estas personas que decían, sí, mi abuela, bisabuela vino de Sicilia. Creo que ahora dijeron, está bien, ya es suficiente. Tenemos a la mitad de Nueva Jersey. ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué pasa con Edison, Nueva Jersey? Solo se están mudando a este lugar y creo que se cansaron de eso y decidieron endurecer mucho los requisitos. Quienes aplicaron antes de abril están bien, los demás ya no tienen suerte. Sí, Austria. Los alemanes suelen ser estrictos con esto. Así que realmente quieren asegurarse de que fuiste expulsado por los nazis, o que tus abuelos vivieron ahí, o incluso que tú hayas pasado tiempo ahí, hables alemán, etc. Sí, es interesante. Este tipo de grupo de personas que tienen dinero internacional, que no quieren estar atados a un solo lugar por diferentes razones, se volverán más internacionales. Creo que la gente con la que crecí en Michigan no hará esto pronto, tendrán su pasaporte azul. Y si eso implica que solo puedes ir a Florida porque no puedes ir a México, Canadá o Europa en 10 años, Eso se va a quedar así. esto no afecta su vida diaria ni les molesta. Vacacionan en Fort Lauderdale, no en París, y si quisieran ir ahora, no pueden. O deben pedir visa y tarda un año, no lo sé. Así que me parece fascinante y un poco alarmante porque parece que, mira, yo estoy del lado correcto de la línea. Creo que aquí, afortunadamente, pero solo porque tuve mucha suerte, empecé un podcast hace 18 años y ahora es lucrativo. Si trabajara en la misma industria que mis padres, mi mamá era maestra de escuela pública, mi papá era obrero automotriz, no tendría ninguna opción de hacer o explorar algo como esto. Esto generará una división social que antes no existía. Sí, tenemos tanta desigualdad y solo va a haber más. Creo que eso es claro. Déjanos con alguna buena noticia, ¿Alguna buena noticia? lo que sea.
Quiero decir, ahora mismo me siento mucho mejor lavando mis ganancias mal habidas y mal equipadas del podcast y escapando de la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos, así que lo aprecio, pero déjanos con algo un poco más positivo. Supongo. Bueno, algo positivo tal vez para todos, menos para los estadounidenses, pero creo que los estadounidenses finalmente son algunos estadounidenses. Quienes hemos mencionado quizá están dejando atrás cierta arrogancia sobre su autoimagen y el comportamiento de su país. Y al notar que no son inmunes, Y por eso dejan la arrogancia. ¿No tienes Twitter? hay más humildad entre los estadounidenses, sobre todo los que viajan al extranjero. Creo que vamos a empezar a ver eso y quién sabe a dónde nos lleve este momento, pero ojalá sea a un lugar mejor. Debes mantener algo de esperanza. Sí, es cierto, no iba a seguir después, pero me siento obligado. Solía decir que esto pasa otra vez. Estoy tratando de pensar en un buen ejemplo, pero sería algo relacionado con la inmigración, por ejemplo, o la manera, digamos, en que China trata a las personas o las vigila. Cada 5 o 10 años pierdo una pequeña parte de mi capacidad para hacer eso correctamente. Antes de 2001 o la ley patriota, podía decir que esta vigilancia es ridícula. Nosotros no hacemos eso. Mira cómo vives y cómo vivimos nosotros. Yo digo, la ley patriota y el 11 de septiembre. NSA, revelaciones de Snowden. Uf, no tengo argumentos. Después fue como, aceptamos inmigrantes, los integramos, pero este país los trata como ciudadanos de segunda clase y no los incorpora realmente a la sociedad. Ahora pienso, deportamos personas sin proceso a una penitenciaría en El Salvador que las asesina y no las deja salir. Quizá también guarde silencio en esto. Cuando los gobiernos cometen actos atroces, pueden normalizarse o hacer que el mundo note su gravedad. Creo que ahora estamos en esa situación. El mundo, incluyendo Canadá y Australia, está horrorizado por estas deportaciones. Votaron por partidos liberales moderados y en decadencia porque no querían ir por este camino con los candidatos tipo Trump. Quizá eso también sea motivo de cierto optimismo. Sí, sobre todo si puedes mudarte a Canadá con tu pasaporte iraní, gracias a Tosa Araxia Abrahamian. Es un placer, Jordán. Gracias por invitarme.